Bueno, hermanos, vamos a compartir la palabra. Estoy compartiendo una serie, Comprometidos con la Verdad, y ya este es el tema número 5, ya 5 semanas. El tema del día de hoy, un obrero aprobado por Dios. Es el título del día de hoy, un obrero aprobado por Dios. Abramos nuestra Biblia, si me quiere acompañar, por favor, a 2 Timoteo 2:15. De ahí es el versículo base para el tema del día de hoy, 2 Timoteo 2:15. Ya estamos ahí. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarte, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Voy a hacer una corta oración así pequeñita. Gracias, mi Dios. Te pido, Señor, que tú nos bendices, Señor, mi Dios, con tu palabra. Solamente ayúdame, Señor. Quiero encomendarme en tus manos, Señor, mi Dios. Que seas tú hablando el día de hoy. Que no sea lo que yo sé o mi conocimiento, Señor, sino que tu palabra. Ayúdenos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esta palabra o estas dos palabras, procure con diligencia, proviene de la palabra supoudazo, que quiere decir empeñarse, hacer cualquier esfuerzo, poner diligencia, darse prisa, ser celoso, poner los nervios en atención y hacer adelantar la causa constantemente. Esta palabra también significa o combina el pensar con el actuar, hacer planes y producir. O sea que es como cuando usted planea algo y lo hace a continuación. Y hacer sus planes, pero actuar inmediatamente. También esto significa cuando vemos una necesidad y con prontitud o con rapidez hacemos algo al respecto. La palabra en su significado abarca el comienzo, la acción, la realización completa. Por eso aquí dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice: esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Ahí está la clave, hermanos: poner en práctica el mensaje de la verdad. En la sociedad hoy en día, hablando en el mundo entero, cada persona, hermanos, si nosotros preguntamos, hacemos una encuesta, cada persona está empeñado o concentrado en hacer algo. En otras palabras, la Biblia lo define como afanes, están afanados en lograr algo importante. Y aquí podemos abrir un paréntesis y usted le puede poner todo lo que el mundo o el hombre sin Dios está empeñado a hacer el día de hoy, de lograr individual o conjuntamente. Acabamos de, o sea, se acabó, mejor dicho, no voy a decir acabamos porque
se acabó un torneo en este momento o hace unas horas, que muchos países se reunieron con un solo objetivo, ¿ok? De ganar esa Copa del Mundo. Con un grupo, un equipo, todo se unieron para un solo propósito, hermanos. Ellos se empeñaron, ellos pusieron todo el esfuerzo de lograr el objetivo. Todos. Pero al final solamente uno recibió el premio. Y así, sucesivamente podemos preguntar a cada uno de nosotros aquí mismo, ¿qué es lo que realmente nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos en nuestra vida? Y así también las personas a nuestro alrededor, en las calles, con nuestros compañeros de trabajo. Y ellos nos responderán, tendrán sus respuestas, tendrán las cosas en que ellos anhelan querer hacer o querer tener. Tal vez riqueza, fama, reconocimiento, poder, valorización, satisfacción personal, igualdad, muchas cosas más. Hay muchos que podemos mencionar. El mundo entero, también el gobierno del mundo entero también está enfocado en querer lograr algo para la sociedad. Lamentablemente, hermanos, lo que he mencionado como riqueza, fama, reconocimiento, poder, valorización, satisfacción, igualdad, y muchos de estos, lamentablemente, este tipo de cosas, este tipo de anhelos han entrado en las iglesias, de personas que anhelan muchas cosas, menos ser aprobados por Dios. Quieren ser, anhelan ser aprobados por el hombre, pero menos por Dios. Y eso tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Cuando 2 o 3 están a nuestro favor, y ahí podemos comenzar con ser aprobados por el hombre, pero por Dios no estamos siendo aprobados. Pero ahora, hermanos, hablando aquí en nosotros, usted y yo, como cristianos que somos, como hijos de Dios, que adoramos hace ratitos, le cantamos a nuestro Dios, ¿en qué estamos nosotros enfocados? ¿En dónde está nuestro mayor esfuerzo? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué es lo que nos mueve a accionar, a hacer una acción? ¿En qué estamos aferrados a lograr, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos que somos? ¿Será que es la aprobación de Dios? ¿Será que ser aprobados por Dios? La Biblia, hermanos, habla o abunda mucho con respecto a los afanes que distraen al hombre a su atención a Dios. Hay muchos afanes, hay muchas cosas que el mundo hoy nos ofrece que a veces pensamos que Dios no existe. Cuando el mundo nos envuelve en lo que nos ofrece, hermanos, a veces hay momentos que Dios para nosotros se desaparece de nuestra mente por todas las cosas que el mundo nos ofrece, los afanes de este mundo. Porque es lo que quiere el enemigo, robar nuestra atención del Dios vivo. Satanás lo que hizo pues con Eva, la mentira que le hizo, le dijo que ella iba a ser como Dios. Y eso distrajo a Eva. Y eso fue que Eva quitó la mirada, su atención, su esfuerzo en Dios y se enfocó en otra cosa, hacer de lo que escuchó. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de la parábola del sembrador? En Marcos 4, si quiere vamos ahí en Marcos 4. La palabra es del sembrador donde Jesús, él dice del sembrador, de todas las semillas que él tiraba,
Dice que unos cayeron entre espinos, otros en piedras, otros en el camino y otros en tierra fértil. Pero en el versículo 18 al 21, Marcos 4, 18, 21, después Jesús dice una explicación de esa parábola, ¿no? Y en el 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En otra versión dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Escuchen, oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Nos damos cuenta aquí, y aquí esta preocupación, hermanos, no es una preocupación de estar necesitado o una preocupación así de Dios o algo así por el estilo. No, sino que es una preocupación del afán de querer tener más, de ser, o sea, como lo atractivo de las riquezas. Eso es, hermanos. Las preocupaciones de esta vida, tener más, deseo de cosas. Y por esta manera, hermanos, por esa manera dice que la palabra no produce fruto en nosotros. No producimos frutos. Estamos en las mismas. Estas son las razones por las cuales no avanzamos en nuestra vida cristiana, hermanos. Estamos ahí mismos, estancados, en el mismo lugar, porque nuestro enfoque no está en lo correcto, no está en ganar la aprobación de Dios. No, eso no es nuestra prioridad. Por eso es que no avanzamos. Por eso es que no tenemos fruto, hermanos. Recordemos que Jesús dice que el Padre vendrá y al que no tiene fruto lo podará, ¿ok? Y lo cortará y lo tirará al fuego. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos este enfoque de que nosotros seamos hallados, aprobados por nuestro Dios. Cantamos hace ratos, ¿no? Ven, ven, ven. Jesús, ven. Tu iglesia. Nosotros cantamos ven. Pero si nosotros no estamos aprobados por Dios, creo que hasta con temor cantamos, ¿no? Decimos, pues no vengas. Hay un pasaje en Josué 5:6. Si usted quiere ir ahí, está bien. Y ahí está la respuesta, hermanos, que por qué los israelitas no avanzaron. Dice que se quedaron 40 años ahí estancados. Dice que hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, dice, por cuanto, fíjese, voy a subrayar eso, es Josué 5:6, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová. Por eso, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra del cual Jehová había jurado a sus padres que no les daría, tierra que fluye leche y miel. Pero lo importante aquí, hermanos, es que por cuanto no obedecieron la voz de Jehová. En la alabanza también decía, mi adoración es mi obediencia a ti, Señor. Mi verdadera adoración. ¿Se acuerdan? Mi verdadera adoración es mi obediencia. Esta generación, hermanos, no estaban empeñados, los que se quedaron ahí en el desierto, no estaban empeñados a ganar la aprobación de Dios. Sus mentes y corazones y todo su esfuerzo estaba
en otra parte, en Egipto. Por eso no avanzaron, no fueron aprobados por Dios. Por eso Dios dice, no, ustedes mejor quédense aquí en el desierto porque ustedes no merecen entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Por rebeldes, por tercos, porque querer o anhelaban aún todavía las cosas en Egipto. Ellos decían, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, los melones, las cebollas, las hojas. Dice, ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven vuestros ojos. Dice que el maná venía del cielo, hermanos. Rechazaban lo que venía del cielo. Ellos preferían más lo terrenal y no lo divino. Y hoy en día muchos de nosotros estamos así, hermanos. Rechazamos a Jesús que descendió del cielo para nosotros, el pan de cada día. Y decimos, no, preferimos mejor otra cosa. Entonces no estamos enfocados en la aprobación de Dios. Y este mismo pueblo, hermanos, decían, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Ellos así decían. Que alguien nos guíe otra vez más. Así como decía el pastor Chuy, ¿dónde he escuchado esto? También decían, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Vamos a tener cuidado con lo que nosotros deseamos, hermanos. Porque a veces cometemos muchos errores y designamos a alguien que nos guíe. Queremos un pastor, dicen algunos, porque siendo así no voy a servir. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Tengamos cuidado en cometer este error, porque creo que nosotros, hermanos, no seguimos al hombre o seguimos al hombre. Seguimos a Dios. Nuestra fe está en Dios, porque Él es el que nos recompensa, hermanos. No es el hombre. Entonces estos hombres, hermanos, no estaban preocupados por ser aprobados por Dios. No estaban empeñados en contribuir lo que Dios quería para su pueblo. No, ellos querían todo lo contrario. No les interesaban las cosas de Dios, sino su propio deleite, su propio beneficio carnal, hermanos. Su propio beneficio carnal. Es que a veces decimos, es que no me siento bien, o es que, bueno, podemos decir muchas cosas porque nuestra carne, o sea, también tiene sentimientos, y si algo no estamos de acuerdo, pues ahí podemos caer. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros seamos hombres de oración y le pedimos la guianza del Señor, si lo que vamos a hacer es lo correcto o es lo incorrecto. Antes de tomar una decisión debemos de pedir a Dios, así como lo hacían estos antepasados, ¿no? Lo que el rey David, Moisés, Josué, antes de tomar una acción, ellos pedían a Dios si era lo correcto. En 2 Timoteo 3:1 al 5, ahí dice que este es el carácter de los hombres, hermanos, en los postreros días. Y creo que estos postreros días que se hablaba ya lo estamos viviendo. En estos tiempos peligrosos ya lo estamos viviendo, hermanos. En 2 Timoteo del 3, capítulo 3, del 1 al 5,
Ahí menciona el carácter de los hombres en los postreros días. Y Pablo a Timoteo le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. Y después dice, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si nosotros nos damos cuenta aquí, hermanos, ellos amaban absolutamente todo menos a Dios. Ellos querían ser agradados, o mejor dicho, agradables para el hombre, pero menos para Dios. Amaban el deleite. Usted y yo, hermanos, ¿qué es lo que nosotros vamos a procurar hacer? Como dice Pablo aquí, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. ¿Cuál es nuestro verdadero interés como cristianos que somos? ¿En qué vamos a poner nuestro máximo esfuerzo, hermanos? Ahora sí que darle con todo nuestras vidas. El apóstol Pablo decía, yo pongo mi vida, lo castigo, lo someto en castigo para agradar a Dios, o mi cuerpo. Pablo dice, procura con diligencia presentarte ante Dios, a Dios aprobado. En otra versión, en traducción lenguaje actual, dice, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Nueva traducción viviente dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Esfuérzate. Este es lo que nosotros deberíamos hacer, hermanos. Recibir la aprobación de Dios. Esto debería quitarnos el sueño y preocuparnos y decir y meditar cómo estoy con Dios, cuál es mi relación con Dios. En otra versión, esta frase dice, cuida mucho de ser aprobado. Haz de tu parte todo lo posible. Haz lo sumo posible. Por diligencia, pon diligencia en ti mismo para ser aprobado. En 2 Corintios 10:18, si podemos leer este versículo nada más. Segunda de Corintios 10:18. Ahí está la respuesta, hermanos. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El hombre, hermanos, tiene la tendencia de alabarse a sí mismo, lo que hace, sus talentos, sus dones, lo que puede hacer, y bueno, un montón de cosas. El hombre se alaba a sí mismo. Es que sin mí, es que si yo, es que todo esto. Pero la aprobación viene de Dios. Ustedes pueden decirme que yo quizás estoy haciendo un buen trabajo y todo etcétera, etcétera, ¿verdad? Que uno puede recibir de los hermanos o de cualquier persona. Pero lo más importante, hermanos, es que Dios apruebe de lo que uno está haciendo. Que Dios esté de acuerdo en lo que uno está haciendo. Que si Dios
se glorifica en lo que yo estoy haciendo. No soy yo. ¿Se acuerdan que Juan decía, es necesario que Cristo crezca y yo mengüe? Cuando el hombre hace algo bien, queremos decirlo a todos, o para que todos se enteren, o para que todos vean de lo que nosotros hacemos. Pero el reconocimiento, hermanos, del hombre es peligroso. Puede inflar a nuestro orgullo. Es mucho mejor buscar la aprobación de Dios antes que de los hombres. Colosenses 3, 23, 22 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo, hermanos, todo de lo que nosotros hacemos es para el Señor, no es para nadie más, no es para el hombre, aunque todo es un orden, ¿verdad? Tenemos que estar bajo el orden de Dios, sujetados, ¿verdad? Hay alguien superior que nosotros, todo es un orden, o sea, tenemos que hacerlo en el orden de Dios. ¿Por qué? Porque es para Dios, no es para nadie más. Entonces, si nosotros tenemos esta mentalidad, hermanos, de todo lo que nosotros hacemos es para Dios, y ya lo demás, ahora sí que como se dice, sale sobrando, lo demás es externo, es X. Yo estoy concentrado en el servicio a Dios, en servir a Dios, en la manera correcta. Porque Dios me ha dado su palabra, Dios me ha dado la doctrina, o sea, su palabra para poder yo manejarme. Por eso aquí a Timoteo, en el versículo que agarré como base, dice, usa bien la palabra de verdad. Entonces, si nosotros usamos bien la palabra, hermanos, difícilmente nos vamos a descarriar, difícilmente vamos a hacer las cosas que no van de acuerdo a Dios. Obviamente somos humanos, vamos a fallar, ¿no? Somos humanos, podemos fallar en cualquier momento, vamos a cometer un error. Ahora la pregunta es, ¿qué cambio debería yo hacer en mi vida para recibir la aprobación de Dios? ¿Será que hay cambios, hermanos, que puedo yo hacer en mi vida para ganar la aprobación de Dios? ¿O para que Dios me apruebe? ¿Qué puedo hacer yo hoy en día o a partir de hoy para ganarme la aprobación de Dios? Todos estamos conscientes, todos los que estamos aquí estamos conscientes, hermanos, que va a llegar el día que vamos a estar enfrente de nuestro Señor Jesús. Y vamos a rendir cuentas. Cada uno de nosotros se nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Por qué lo hicimos? Ahí va a salir todo, hermanos. Ahora, ¿será que ya estoy preparado yo para ese día? ¿Cómo estoy yo con Dios o ante Dios? ¿Será que ya estoy aprobado, hermanos? Usted pues, se puede preguntar eso también. ¿Será que ya estoy aprobado? Por ejemplo, si como lo cantamos, Jesús ven. Si Jesús viniera en este momento, hermanos, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Estoy preparado? ¿Será que lo que hago es para honrar, para darle gloria a mi Señor? Es decir, para honrar al Dios vivo, al Dios que me dio vida, al Dios que me hizo nacer espiritualmente por medio de su Espíritu. ¿Será que estoy totalmente aprobado para Él, hermanos? Humanamente no. Nadie va a poder hacer las cosas correctas como Dios, como Cristo Jesús las hizo.
Y por eso, hermanos, tenemos que aferrarnos, puestos los ojos en Cristo Jesús, porque Él las hizo todas por nosotros. Nadie más. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es Él el que ha hecho todo por nosotros. Ahora, hermanos, lo único que nosotros podemos hacer es entregar a nuestras vidas a Él, estar sujetos a Él, obedecerlo a Él, completamente obedecer su palabra, entregarnos totalmente. Ahora sí que con todo, como dice su palabra, que amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu mente, absolutamente todas tus fuerzas, hermanos. Con eso es lo que nos toca hacer. ¿Cómo quisiéramos ser hallados, hermanos? ¿Cómo le gustaría a usted escuchar de Dios para con usted? ¿Qué palabras le gustaría saber de Dios? ¿O qué palabras le gustaría escuchar de Dios para usted? Ojalá que Dios nos diga, hermanos, en ese día, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En eso, hermanos, deberíamos estar enfocados, hermanos. Entrar en el gozo del Señor. Proverbios 14:35 dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido. En otra versión dice, el rey se alegra de los siervos sabios, pero se enoja con aquellos que lo avergüenzan. Ojalá que, hermanos, esto sea nuestro principal deseo, de ser aprobado por Dios. Ojalá que en esto estemos procurando hacer, hermanos, las cosas correctas para Dios. Hebreos 4:11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahí está la desobediencia una vez más, como el pueblo hebreo, que no entró a la tierra prometida por desobediencia. Procuremos entrar en aquel reposo. Nadie entra en el reposo esforzándose a medias, hermanos, así como, bueno, yo creo que sí. No. Con una duda que nosotros tengamos, vamos a fallar, hermanos. Este debe ser nuestra prioridad, hermanos. Notemos aquí que el reposo no es algo que buscamos o hallamos o luchamos por obtener, sino algo en lo que entramos, como los hebreos en Canaán. Ellos tuvieron que entrar en el reposo. Entonces nosotros como creyentes, hermanos, debemos enfocarnos o esforzarnos diligentemente por llegar al hogar celestial del pueblo de Dios, siendo aprobados por Dios. Eso, hermanos, quiere que nosotros avancemos hacia la meta celestial, que no nos quedemos, ¿ok? No, hermanos, la obra continúa. No nos quedemos estancados. Pablo mismo lo dijo, vamos a Filipenses 3, del 13 al 14. Él ahí lo dice que él no lo había logrado, hermanos. Filipenses 3, del 13 al 14. Entonces, como creyentes, hermanos, debemos esforzarnos por llegar a la meta,
por llegar allí donde están todos los escogidos, pero siendo aprobados por Dios. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás, hermanos. Lo que vivimos ayer ya la vivimos. Si no glorificamos ayer con nuestras vidas, eso ya quedó atrás. Ya le pedimos perdón a Dios, ok. Ahora continuamos, hermanos, continuamos reconociendo nuestras faltas. Esa es la vida del cristiano, hermanos, reconocer nuestras faltas, reconocer dónde hemos tropezado, reconocer dónde hemos fallado y pedir perdón y seguir avanzando. Porque si no lo hacemos de esa manera, no vamos a avanzar, no vamos a ser aprobados por Dios. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Procurad hacer firmes vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Y elección. ¿Qué has elegido, hermanos? Hemos elegido a glorificar a Dios, vivir para Dios. Pues estemos firmes en esa decisión que hemos tomado, hermanos. Esa decisión que usted tomó en el momento en que usted nació de nuevo. Usted hizo un compromiso con Dios de agradarle, de vivir para Él. Fíjese, este versículo que leí, lo voy a leer en otra versión, Palabra de Dios para Todos. Dice: así que, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida, y así nunca caerán. Ahí está la respuesta, hermanos. La clave es esforzarnos en demostrar con nuestra vida que ya vivimos para Dios, que ya vivimos para Él. Vamos a leer 2 de Pedro 3:14. Segunda de Pedro 3, versículo 14. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Esto es lo que nosotros deberíamos procurar, hermanos. Estar enfocados en esto, en ser hallados sin mancha, irreprensible, en paz con Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice: por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. No a los ojos del hombre, a los ojos de Dios. Todo esto, hermanos, debería preocuparnos más, enfocarnos más en estas cosas, de ser hallados limpios, intachables, aprobados por Dios. El deseo de vivir de una manera santa, como para el Señor. Eso debería ser nuestro mayor objetivo. No es solo una verdad que deberíamos sustentar, sino una verdad que nos debería también sustentar.
El conocimiento de que pronto estaremos delante de Dios, hermanos, debería crear en nosotros un deseo de ser sin mancha e irreprensible, es decir, de ser moralmente limpios y hacernos celosos de ser hallados de un estado en paz, no de lucha. Si hay algo en nosotros que lucha, hermanos, es porque no estamos en paz. No tenemos la paz. Entonces tenemos que estar en paz con Dios. Si estamos en paz con Dios, vamos a estar en paz con todos. Aunque los otros quizás no pueden estar en paz con nosotros, pero eso ya no es nuestro problema. Con que usted haga las cosas correctas, hermanos, con que usted haga de lo que a usted ahora sí que le toca hacer, ya las acciones de la otra persona o los hermanos ya no está bajo nuestro control. Hermanos, no podemos sentirnos así satisfechos de nosotros mismos por el hecho de que Cristo aún no ha llegado todavía. Por lo contrario, hermanos, nuestra vida debe expresar nuestra gran expectativa de su venida, de estar alegres y contentos de que Él vendrá. Pero, ¿cómo estamos nosotros? Otra de las preguntas, ¿qué le gustaría estar haciendo cuando Cristo venga? ¿Qué es lo que yo me gustaría estar haciendo cuando Cristo venga? Bueno, si nosotros somos un adorador en espíritu y en verdad, pues vamos a estar adorándole, no importando dónde estemos. Podemos estar en el trabajo, podemos estar en un autobús, podemos estar en las calles, en un parque, en cualquier otro lugar. Podemos estar adorando a nuestro Dios, apreciando tal vez los paisajes, su creación, dándole gracias por un día más de trabajo, cantando quizás alabanzas. Pues eso vamos a estar haciendo, eso vamos a estar, vamos a ser hallados si es que realmente estamos con Dios en el día de su venida. Recordemos que dice que cuando Él vendrá, ¿verdad? Que dice que van a haber como dos mujeres en el molino, una se va y la otra se queda. Primera Tesalonicenses 2 del 3 al 4. Vamos a leer. Primera Tesalonicenses 2 del 3 al 4. ¿Ya estamos? Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos, ¿qué dice? Aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestro corazón. Él es, hermanos. Él es quien prueba nuestros corazones. Él es el que hace, Él es que aprueba de lo que nosotros estamos haciendo. Pero también nosotros debemos pedirle, ¿no? Si estamos siendo aprobados, si estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues por medio de su palabra. La palabra aprobado aquí significa genuino, auténtico, alguien calificado, una calificación que indica que alguien es idóneo para algo. Declarar apto o completamente a quien se ha sometido a un examen o una prueba. Es la palabra aprobado. Ser inspeccionado o presentar una prueba exitosamente.
dar visto bueno a una acción. Por eso es muy importante, hermanos, que Dios, o más bien que nuestra fe sea aprobada, o sea, que venga pruebas hacia nosotros, hermanos, porque de esa manera vamos a ver si realmente creemos, si nuestra esperanza está en Dios. Porque si no vamos a ser aprobados, ¿cómo vamos a saber si realmente adoramos a ese Dios vivo? No lo vamos a saber. En el versículo donde empezamos dice, 2 Timoteo, dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como un obrero que no tiene que avergonzarse. Trabajar arduamente, hermanos, como un obrero. Un obrero no se avergüenza del cultivo que ha cosechado, ¿no? Porque lo ha hecho bien, ha trabajado muy bien, se ha empeñado en hacer eso. Un obrero no solamente va y tira la semilla ahí y pues ahora sí que solamente Dios, no, sino que trabaja el terreno, ¿verdad? Cuida la siembra para que los pájaros no se los lleve cuando ya está saliendo de la tierra, de otros animales. Los abona, los fumiga. Bueno, eso se hacía ya con nosotros. Por ejemplo, la papa, tenemos que suavizar la tierra primero, después, escoger la semilla, cuáles son las semillas que vamos a poner, o enterrarlas, abonarlas, comprar abono. Bueno, es un proceso de un año, hermanos. Y ya cuando esperar las primeras lluvias, ¿no? Y esperar la lluvia, y bueno, ya el siguiente día a sembrar, ¿no? A sembrar la semilla y después estar pendientes, que es un arduo trabajo. Hasta que ya la cosecha, ¿no? Entonces, así deberíamos estar nosotros. Por eso él aquí menciona como un obrero que no tiene que avergonzarse de su trabajo. Porque el obrero que descuida su trabajo, hermanos, es difícilmente que va a cosechar algo, va a ser productivo lo que sembró. Va a ser marchitado todo el maíz, se va a poner amarillo todo y no va a dar buen cultivo. ¿Por qué? Porque no se concentró, no se enfocó en eso. Voy a leer Filipenses 1:20, si es rápido a la Biblia. Filipenses 1:20, ya casi vamos al final. No olvide que pues traemos comida para compartir. Filipenses 1:20. Este versículo, para entenderla un poquito más, voy a leerla en otras versiones, pero vamos a leer primero la Reina Valera. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado, Cristo en mi cuerpo y por vida o por muerte. Escucha las otras versiones, como dice, la Nueva Traducción Viviente dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado. Fíjese, Pablo aquí, hermanos, tenía esa fe, esa confianza. Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado y confío, dice, en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Wow. Estas palabras, hermanos, hay que agarrarlas, atesorarlas para nosotros y estar firmes. En la traducción lenguaje actual dice, espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor
para que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Dice, por medio de mí. ¿Qué palabras quisiera usted escuchar de parte de Dios, hermanos? Una vez más, cuando usted esté frente a Él en su trono blanco, dice, ante Cristo Jesús. Meditemos por un momento. ¿Cómo va a ser ese momento? ¿Se acuerdan de las vírgenes prudentes y sensatas? ¿Cuál de este grupo de vírgenes usted quiere ser? Tenemos esa decisión, hermanos. Mientras nosotros vivimos, podemos elegir ser prudentes o insensatas. Ahí por último, Jesús les dijo a las insensatas, dice, de cierto os digo que no os conozco. Fíjese. De cierto os digo, dice que el novio le dijo, de cierto os digo que yo no las conozco. ¿Quiénes son ustedes? Y aquí meditando, hermanos, estaban, entre el grupo, fueron elegidas. En el mismo momento fueron elegidas un grupo de mujeres vírgenes. Pero ahí está la elección, ¿no? De hacer y no hacer. Y así estamos nosotros, hermanos. Podemos estar, por ejemplo, buscamos una doctrina sana, ok, es lo correcto. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo queremos ser hallados, hermanos? Salmos 31:37 dice, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Salmos 25:3 dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Vamos a leer una vez más en 2 Timoteo. El versículo que agarré como base. Segunda Timoteo 2, si no me equivoco, 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y después ahí está la respuesta, hermanos. Que usa bien la palabra de verdad. Usar la palabra de verdad, hermanos, es muy importante aquí. Usar la palabra se refiere aquí en la Biblia, en el original se traduce con una sola palabra. En el Antiguo Testamento es la única vez que, en el Nuevo Testamento es la única vez que aparece aquí. En el Antiguo Testamento aparece en Proverbios 3:6, pero con otro significado en español. Aparece ahí como enderezará. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu verdad, dice. También aparece en Proverbios 11:5, dice, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Esta última expresión significa, hermanos, manejar correctamente la palabra de Dios, correctamente. Conseguir rectamente tratar la verdad de una manera plena y sin adulterarla. Tanto como enseñar, como con mi vida. Porque muchas veces agarramos las escrituras quizás para mi bienestar personal, pero en la carne. Debido a que Dios examina las clases de obreros que hayamos sido, hermanos, edifiquemos nuestras vidas sobre su palabra
y edifiquemos la misma sobre nuestras vidas también. O sea, nuestras vidas sobre la palabra y la palabra en nuestras vidas. Porque solo así, hermanos, nosotros vamos a ser hallados, aprobados por Dios. Porque de esa manera vamos a vivir para Él y servirle a Él por medio de su palabra, usar bien la palabra. Los creyentes, hermanos, que ignoran la Biblia ciertamente serán avergonzados en el juicio. Un estudio constante y diligente de la palabra de Dios es muy importante. De otro modo seremos pues avergonzados. No seremos hallados, aprobados ante Dios. Nuestra vida, hermanos. Entonces, el usar bien la palabra no solo implica en enseñarla, porque podemos enseñar, así como los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Enseñaban. Y Jesús les decía, hagan lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, enseñar la palabra es fácil, hermanos. Pero vivirla, ahí es donde muchos chocamos. Obedecerla, ahí es donde muchos nos damos un golpe en el aguijón, como dijo Jesús. Entonces, hermanos, aquí no tenemos que adulterar, tenemos que hacer uso correcto de la palabra para nuestras vidas. Para nuestras vidas, hermanos. No solamente para enseñar. No sirve de nada si mi vida va haciendo todo lo contrario, hermanos. Hay que esforzarnos en vivir la palabra y esforzarnos en ser hallados, aprobados por Dios, no por el hombre, porque tal vez le podemos caer muy bien a 3, 4, 5 y con esos ya hacemos nuestro grupo, ¿no? Y nos vamos. Para finalizar, quiero leer, si quieres, nos ponemos de pie. Quiero leer Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2, si usted lo quiere buscar en su Biblia. Dice ahí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que vamos a hacer, hermanos. Pablo dice: ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En Efesios 5, 8, 10 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Meditemos y oramos y terminamos el día de hoy. Señor mi Dios, anhelo ser aprobado por ti, Señor. Quiero ser aprobado en mi manera de vivir, en mi manera de actuar, en mi manera de relacionarme con todos mis hermanos y también contigo, Señor, porque si no tengo una relación contigo, ¿cómo voy a agradarte, Señor? ¿Cómo voy a ser aprobado por ti si no me conoces?
así como las vírgenes, mi Dios, así como también esos que llegaron ante ti y te dijeron: en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre curamos enfermos. Y tú les dijiste: no los conozco. Hacedores de maldad, fuera de mí. Qué triste será ese día, Señor mi Dios, para mí si no hago tu voluntad. Si no me entrego a ti, Señor. Si no expongo mi vida en tu palabra, si no examino mi vida con tu palabra, Señor, para ser aprobado. Ayúdame, Señor, mantener mi fe en ti, mi Dios, no importando qué es lo que pasa en este mundo, porque sé que estoy en este mundo, pero ya no soy de este mundo, mi Dios. Ya te pertenezco. Y mi anhelo es estar allá contigo. Y en eso voy a esforzarme, Señor, ganarme tu aprobación. Te pido, mi Dios, cada uno de mis hermanos aquí, Señor, que tú, mi Dios, les ayudes. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas, Señor. Tenemos un corazón, tenemos un alma, tenemos una mente, Señor. Tenemos pensamientos, tal vez, que no son agradables a ti, Señor. Ayúdelos, Padre Todopoderoso. Si alguno de mis hermanos aquí está pidiendo una respuesta de tu parte, Señor, responde sus oraciones, Señor. Respóndelas, Padre. Y aunque tú también, tu manera de responder es quedarte callado también, Señor. Solamente ayúdenos, Padre, a someternos a tu palabra y obedecer tu palabra. Gracias, mi Dios, por este día maravilloso, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu congregación, Señor. Y nosotros que estamos aquí, ayúdenos, Señor, a estar unidos en un solo espíritu, Señor. Te alabamos, mi Dios, te glorificamos. La honra y la gloria es para ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén y amén. Un aplauso al Señor, hermanos. Que Dios les bendiga.